Escuchábamos a Víctor Jara con Ni Chicha ni Limonada en esta transmisión especial de las primarias presidenciales que estamos desarrollando en Radio Universidad de Chile. Y bueno, tenemos la suerte de contar con una colega del profesor Alejandro Morales Vargas. Ella es Claudia Lagos Lira, directora del Departamento de Comunicación Social de la Universidad de Chile, que nos va a comentar sobre los movimientos de la agenda mediática y su impacto en los temas de campaña de los candidatos. Vamos a preguntar ahí cómo se mueve esa agenda, ¿no? Esa relación política y medios con Claudia Lagos. ¿Cómo estás, Claudia? Hola, Nicolás. Muchas gracias por la invitación. Estoy feliz de estar aquí nuevamente en la casa, en Radio Universidad de Chile. Así que gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por acompañarnos hoy, domingo, con mucho entusiasmo. Y quisiéramos partir conversando sobre los temas que marcan la agenda, ¿no? Se ha hablado mucho de la seguridad, que parece ser la principal prioridad de los chilenos y chilenas. ¿Cómo se van instalando estos temas que a la larga van influenciando los programas y los discursos de las principales candidaturas desde los medios de comunicación? Bueno, yo creo que está bien estudiado cómo es que la atención de los medios de comunicación y de los actores políticos en general desde los 90 en adelante han ido levantando, por supuesto no es una fantasía, no es que estén mintiendo, es efectivamente un problema real que afecta a miles de chilenos y de chilenas y que por lo tanto tiene un correlato en la atención de los políticos y de las vocerías políticas y evidentemente por lo tanto de los medios de comunicación. Y entonces hay una base, un sustento que es totalmente real respecto a que la gente está preocupada por una seguridad en términos bastante amplios también, es decir, no solamente respecto de los niveles de seguridad que tiene que ver con la delincuencia, con los asaltos, que como han indicado de alguna manera los datos, están entrando en alguna cierta meseta, ¿no? Como cierto control, pero eso no significa que no haya una preocupación que permanece, una atención que es relevante para los ciudadanos y las ciudadanas. Y eso ha sido tradicionalmente durante ya varias décadas motivo de agendas políticas y de lo que algunos especialistas llaman populismo penal, ¿no? Es decir, una conversación no sé si una conversación, pero un interés público bastante álgido respecto a tratar de abordar ciertos problemas que son de fondo y que son complejos con medidas que son mucho más efectistas que efectivas. Entonces afecta e incide en la agenda de los medios. Aquí, como para darnos una vuelta más larga, también sería importante recordar cómo es que hay tres grandes agendas, ¿no? La agenda que le interesa a los ciudadanos y a las ciudadanas, la agenda que le interesa a los medios de comunicación, que es un poco decir de qué es lo que se está hablando y desde qué enfoque se está hablando, y también la agenda política, que es cómo los actores políticos en su más amplio sentido inciden o no en el debate público respecto a cuáles son los temas que están al centro del debate. Y evidentemente hay veces que esas agendas convergen, y en el caso de la agenda de seguridad pública parece ser uno de las áreas que son relevantes para ciudadanos, políticos y medios de comunicación, con el aliciente de que además se trata de contenidos y de temas que no solamente son sensibles para la ciudadanía, sino que genera contenidos que son que tienen lenguajes y perspectivas bastante atractivas audiovisualmente, por ejemplo, ¿no? Es decir, muchas cámaras en todo el país, en todas las grandes ciudades, y vemos repetidos hasta el cansancio, ¿cierto? Un montón de imágenes que son capturadas por cámaras de seguridad, que es la reiteración, ¿cierto?, de esos contenidos sobre un mismo hecho, ¿no? Entonces, sí, es un evento que es relevante, o sea, son temas que son relevantes y sensibles para la ciudadanía, que necesitamos que los actores públicos se hagan cargo de aquello. Es, por lo tanto, una agenda que es relevante para los actores políticos porque genera réditos, ¿no? Genera tracción en los medios de comunicación, vocerías, en fin. Y por parte de los medios de comunicación se trata de contenidos que son relativamente baratos de generar y de producir, porque estamos básicamente bajo cámaras de vigilancia en todas nuestras grandes ciudades, y buena parte, por lo menos en televisión, de esos noticieros se sostienen sobre contenidos que están producidos, ¿cierto?, a base de
de información generada, de contenido generado a través de teléfonos celulares o a través de las cámaras de seguridad de los barrios, de los condominios, en fin. Entonces, es difícil salir de ese circuito porque es un tema relevante, evidentemente, y tiene todas estas otras connotaciones que hacen que explote, ¿no? Seguimos conversando con Claudia Lagos Lira, directora del Departamento de Comunicación Social de la Universidad de Chile, y haciendo un doble clic sobre el tema de seguridad, uno se pregunta por qué un noticiario central puede destinar 6, 8 minutos a un crimen que podría ser pequeño en comparación, por ejemplo, con un desfalco al interior del Estado, ¿no? Uh-huh. Estoy hablando de algunos de los temas que ha destapado CIPER, por ejemplo. Uh-huh. Y uno se pregunta por esas decisiones editoriales. ¿Por qué se privilegia esto? ¿Porque es más visual o por un tema más complejo de intereses a nivel de poderes mediáticos? O sea, yo creo que hay dimensiones que tienen que ver con las capacidades de producción que tienen los medios de comunicación de pautas propias. Y una de las gracias que tiene la pauta policial es que hay una serie de otros agentes o actores o fuentes informativas interesadas en el buen sentido, ¿no? De que se genere información respecto a esos temas. Que están profesionalmente preparadas para generar contenido sobre esos temas. La policía, carabineros, la PDI, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Seguridad, los alcaldes, en fin. Entonces generan material propio, además, digamos, de las empresas de seguridad. Y por otro lado, para efectos de los medios de comunicación, resultan contenidos que son baratos de producir, ¿no? Entonces no requieres un equipo muy grande, sino que básicamente seguir la pauta policial de carabineros, de la PDI, de la Fiscalía, en fin. Entonces yo creo que ahí hay una cuestión como de economía política que resulta como un círculo vicioso respecto de cómo es que estos contenidos siguen teniendo tanta atracción y tracción, porque se trata de contenidos que son baratos de producir y hay muchos actores que te están generando imágenes, citas, entrevistas, agenda, que de otra manera sería súper difícil producir. Y aquí vamos a la segunda parte de la historia, es que los medios de comunicación cada vez tienen menos periodistas y menos equipos especializados en seguir temas de más largo aliento, ¿no? Entonces están en como los hámsters, ¿no? Adentro de la jaula. Muy difícil de producir todo el tiempo para ciclos noticiosos que son de 24/7 y la noticia policial de hoy día, mañana ya va a estar añeja, ¿no? O que no mañana, sino que en media hora más tarde. Entonces hay una cuestión como de equipos que son mucho más pequeños, de fuentes informativas que son muy profesionales y que generan un montón de información y datos y contenidos que facilitan de alguna manera el trabajo de producir contenidos para medios de comunicación que publican en un ciclo infinito de 24 horas, 7 días a la semana. Y por otro lado, es un tema y por lo tanto es relativamente barato de producir para los medios de comunicación, y al mismo tiempo se trata de contenidos que son de interés para las audiencias. Entonces yo creo que esos tres elementos son importantes, y luego hay un cuarto, diría yo, que tiene que ver con que los actores políticos profitan de manera bastante hábil, ¿cierto? Cada nueva información o dato que tiene que ver con crimen organizado o incluso crímenes que uno diría que son como de cobertura metropolitana, que no necesariamente debieran de llegar a la agenda, a la pauta noticiosa nacional, ¿no? Que uno dice, ya, ok, pero esto es importante, porque obvio que la gente se ve afectada en su seguridad, en su intimidad, en un asalto a una casa o en un asalto a un auto en la calle, o en espacios públicos, pero es eso aquello que debe durar media hora en un canal de televisión. Bueno, si es que tienes que llenar 24, un ciclo noticioso súper demandante, es probable que ese tipo de contenidos se reitere una y otra vez, ¿no? Versus contenidos que requieren más tiempo, requieren una serie de otras habilidades que no necesariamente todos los medios ni todos los equipos periodísticos están ni dispuestos o no tienen la capacidad para poder seguir, ¿no? Entonces yo creo que es una red bien difícil de desmontar, y es muy atractiva para efectos de cómo eso sigue generando luego conversación en otras plataformas, pensando todo esto convergentemente, ¿no? Porque lo que ves en el noticiario es probable que tú no te enteres, sino que te enteres porque te lo compartió
un familiar en el grupo de WhatsApp de la familia, en fin, o sea, como que los circuitos de por donde se mueven todos estos contenidos también se amplifican de manera súper amplia, ¿no? Quisiera preguntarte también por un trabajo en el que estuvo muy comprometida la Universidad de Chile, la Universidad de La Serena y la Universidad de la Frontera, que fue un informe llamado Más amplitud, más voces, más democracia, aportes para las comunicaciones del Chile que viene. Es un trabajo súper completo que da cuenta de una concentración preocupante de medios de comunicación. Cuéntanos sobre el Chile en el que estamos viviendo desde ese punto de vista y qué implicancias políticas tiene esta concentración de medios, ¿no? En los temas, en las pautas, cómo eso se va imbricando, la comunicación y la política. Sí, me gustaría saltar algunos años porque ese informe tiene efectivamente un par de años ya desde que se produjo y sigue estando la preocupación acerca de quiénes son los que tienen el control respecto de qué contenidos circulan, en qué plataformas, con qué enfoque, siguen siendo más o menos los mismos, no ha cambiado mucho. Ahora, sí me gustaría destacar algunos datos recientes del informe del Reuters Institute, saca hace ya 14 años, su 14ª versión del informe sobre noticias e información digital. Es un reporte que saca el Reuters Institute para los estudios de periodismo, anclado en la Universidad de Oxford, en el Reino Unido, y que hace encuestas a audiencias y ciudadanos en unos 80 y algo países en todo el mundo, incluyendo Chile. Y se hace además no solamente las encuestas respecto a cómo las audiencias y los lectores y los consumidores de noticias valoran o no el tipo de noticias que consumen, qué tipo de contenido, si es que evitan o no las noticias. Me parece que hay algunas cuestiones que son interesantes ahí, que tienen que ver desde la perspectiva de las audiencias, ¿no? Por una parte, lo que tú mencionas es, bueno, quiénes están detrás de los intereses de los medios de comunicación, y por el lado de las audiencias, es decir, bueno, se viene hace ya varios años repitiendo sostenidamente la percepción, o sea, la declaración de los encuestados respecto de que evitan las noticias, más o menos un tercio de los encuestados. Es decir, a nivel global, y es una cifra más o menos, por ahí va también en el caso chileno, alrededor de un tercio de los chilenos y también un tercio de las audiencias a nivel global evitan las noticias. Es decir, activamente no quieren saber, no quieren conocer, no quieren consumir contenidos que sean informativos y noticiosos. Y ahí la pregunta es, bueno, ¿por qué, no? ¿Por qué? Tiene que ver con, tal vez, con algunas de las cuestiones que hablábamos respecto a la agenda y la pauta de contenidos de seguridad, tiene que ver con el enfoque con que se abordan esas noticias, y hay varias razones dependiendo de los países. Entonces yo creo que ese es un tema relevante, ¿no? Como periodistas, como radio de universidades públicas, como donde estamos ahora, es preguntarnos, bueno, ¿por qué la gente no quiere saber qué es lo que está pasando alrededor de ellos, ¿no? ¿Por qué está activamente evitando las noticias? Yo creo que esa es una tendencia que se mantiene desde hace ya algunos años, que más o menos 3 de cada 10 personas a nivel global, y eso es en el caso chileno también, declaran que evitan consumir noticias. Y luego hay otra cuestión que es relevante también para efectos de cómo es que los ciudadanos y ciudadanas nos vinculamos con los medios de comunicación y con el campo informativo, que tiene que ver con, por una parte, la relación que hay con las nuevas tecnologías, con la inteligencia artificial y qué tanta confianza tenemos o no. Y un tercer elemento que es súper relevante es que se mantiene una tendencia relativamente creciente respecto a cómo las audiencias desconfían de los medios y del periodismo, ¿no? Y dicen, bueno, también alrededor de un tercio, dependiendo de los países, es que desconfían de la información y de los medios. Entonces yo creo que ahí esos son fenómenos que son relevantes para entender o para tratar de preguntarnos, bueno, ¿qué estamos haciendo? Que hoy día probablemente un 30% de los chilenos está en otra y no está pensando ni está buscando activamente, o está activamente alejándose de saber qué es lo que está pasando con las primarias, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué impacto tiene eso para la toma de decisiones de las personas? Yo creo que es una línea interesante para abordar en estas cuestiones. Seguiremos conversando con Claudia Lagos Lira, pero vamos a hacer un contacto telefónico con Ezequiel Muñoz, quien se encuentra en Santiago Centro. ¿Cómo estás, Ezequiel? Hola Nicolás, muy buenas tardes. Me encuentro aquí desde las 9 de la mañana informándole todos los detalles sobre el Colegio San Ignacio, en donde se encuentran 2 locales de votación con un padrón aproximadamente de 27.000 personas. Sin embargo, la tónica ha sido un poco más lenta, donde han transcurrido aproximadamente, según el catastro que puede realizar, 6% del padrón.
algo que es un número bajo, pero bueno, aquí igual me encuentro con uno de los delegados del local, que nos puede contar más o menos si esto es la tónica recurrente en este recinto. Cristian Amaro, cuéntanos, ¿cómo ha sido este periodo de elecciones, esta jornada, a comparación de otras primarias? Mira, la verdad es que ha superado nuestras expectativas. Ya como tú decías, la tendencia aquí hay 2 locales de votación, San Ignacio L1 y L2. Entre los dos hay 27.000 y como tú bien decías, era casi el 6%, eso equivale a 1.620 personas que han venido aproximadamente. Esto generó una expectativa superior a lo que veníamos haciendo hace años en estas primarias. Así que, y sobre todo con los vocales de mesa. Los vocales de mesa llegaron, constituimos antes de las 9 de la mañana, como dice la ley, y algunas de 4 y 5 votantes. Y en relación a eso, ¿has visto alguna comparación de las primarias como de los últimos 8 años? ¿Me habías contado como algo en relación a eso? Sí, la verdad es que, bueno, como esta es la antesala, las primarias, la antesala de las presidenciales, que están el 16 de noviembre, si no me equivoco, hubo algunos cambios. Por ejemplo, hubo una cartilla mucho más legible, que el votante, el vocal se entiende de mejor manera. Hay algunas incorporaciones, por ejemplo, el código, el número que tiene el votante en el padrón, eso minimiza el tiempo del votante ejecutando el voto y también minimiza los errores, que a veces pasaba mucho que un votante vota en otra posición que no le corresponde. Así que eso, me parece que está bien afectado. Hay un promedio de, creo que son 4 minutos el tiempo promedio de un votante en unas elecciones, por ejemplo, presidenciales, y me parece que eso puede ser menor con lo que se está ejecutando hasta el momento aquí en las primarias. Perfecto, Cristian, muchas gracias. Bueno, Nicolás y estimada Claudia Lagos, quien se encuentra en el estudio, eso ha sido la tónica de estas elecciones durante esta jornada en el Colegio San Ignacio. Ha sido un poco más lento, pero no hemos encontrado un rango etario bien variado, personas participando, trayendo a sus perros, trayendo a toda su familia a participar. Sin embargo, los vocales de mesa ya se han encontrado con una tónica un poco más cansadores, ya están aburridos. Muchos de ellos me han comentado que han participado de los últimos 2 procesos electorales, en los que también han participado como vocales de mesa. Sin embargo, esto es muy nuevo para ellos, no es una elección tan expedita o que sea mucho más activa, lo que también ha impactado en el ánimo de algunos vocales de mesa. Sin embargo, eso ha sido la tónica principalmente de estas primarias en este Colegio San Ignacio. Para Radio Universidad de Chile, Ezequiel Muñoz. Muchas gracias, Ezequiel Muñoz. Muy buenas tardes desde el Colegio San Ignacio. Una tasa bastante baja de participación nos reportaba Ezequiel, pero también entusiasman las personas que van, y la buena noticia es que fue expedito votar para esas personas. Totalmente. Sí, ¿tú votaste, Claudia? Voté. ¿Y cómo fue tu experiencia? ¿Nos puedes reportar acá en vivo? ¿Cómo viviste estas primarias? Yo vengo de la República Independiente de Ñuñoa, entonces como siempre hay harta actividad, es bien movido, en general hay había unas colas modestas, digamos, de votación, súper expedito, pero parecía haber harto movimiento ya al mediodía cerca de la Plaza Ñuñoa, con cajas, con urnas que me parece que tenían hartos votos para hacer una elección voluntaria, para hacer una primaria, en fin. No, creo que no es representativo de todas las comunas en el país. Pues vamos a ver cómo están un rato más con el recuento. Bueno, quedan 45 minutos para que comiencen a cerrar las mesas y ya tengamos los primeros resultados de estas elecciones primarias. Y la próxima elección, para que usted se prepare, es el 16 de noviembre, las presidenciales y parlamentarias en Chile, bueno, a la que irá el ganador o ganadora de estas primarias junto a candidatos de otros sectores políticos. Claudia Lagos, seguimos conversando sobre los medios, sobre la agenda, y nos preguntábamos aquí en Pauta cómo se han desplazado algunos temas, ¿no? Hace no tanto tiempo era muy importante la educación, por ejemplo, ¿no? Incluso todo el grupo que después vino en el Frente Amplio fueron distinguidos líderes por la educación. O la salud, que también ha sido un tema prioritario en los sondeos de opinión como prioridad de chilenos y chilenas. ¿Cómo se entiende este cambio de foco, más bien ese tema de seguridad, y cómo podemos vaticinar el futuro, ¿no? Luego de esta primaria? ¿Cuáles son las prioridades que tú ves que podrían instalarse con fuerza en estas candidaturas?
Ay, yo no sé si podríamos vaticinar algunas cosas, pero sí la podríamos... bolita de cristal no funciona. No son mis habilidades ni blandas ni duras. Pero quería decir algo respecto antes del contacto con Ezequiel, que me faltó mencionar, que tiene que ver con las vías a través de las cuales los chilenos y chilenas nos informamos, que en general, esto no es nada nuevo, pero se refuerza la tendencia, que es que en general nos informamos a través de redes sociales. Ahora, redes sociales como un bolsillo payaso, entra todo, ¿no? Incluyendo medios de comunicación que tienen sus versiones en redes sociales, desde TikTok hasta YouTube. O esta misma radio. O esta misma radio que salimos por la radio, por YouTube, por Twitter, por X, por Reels en Instagram. El mismo contenido multiplataforma. Exactamente. Entonces, ¿por dónde se informa la gente? ¿Y qué es lo que es un medio hoy día? O sea, no hoy día, esta es una conversación más larga, pero ha estallado, ¿no? Entonces, claro, puede que nosotros veamos este contenido de Radio Chile o de Uchile TV a través de una plataforma de streaming que no vamos a mencionar porque no patrocina este programa, o a través de una de las redes sociales oficiales que además tienen una plataforma que está contenida en una empresa de gran tecnología, ¿cierto?, en Estados Unidos. Entonces, esto volviendo como la contracara de la pregunta acerca de quiénes son los propietarios de los medios. Entonces, sí, sigue siendo súper concentrado, pero al mismo tiempo las prácticas de cómo es que esa concentración es global, ¿no? Entonces, como quienes están posibilitando y facilitando la transmisión de contenidos también ya no son solo los intereses locales, sino que también son mucho más globales. Somos por una parte. Y luego, ¿cómo es que transitan las agendas? Que era un poco tu pregunta, ¿no? Yo creo que conversan la agenda, estas tres agendas que mencionaba, ¿no? La política, la comunicacional y mediática y la de la ciudadanía, y a veces coinciden y otras veces no, porque evidentemente salud, a pesar de que no necesariamente tenga una atención tan recurrente, tan destacada en los medios de comunicación como puede ser seguridad, sí sigue siendo central para todos los chilenos y chilenas, ¿no? Entonces yo creo que eso sigue siendo relevante, aun cuando no necesariamente brille tanto en la agenda mediática. Y entonces yo creo que ahí hay una conversación un poco más compleja respecto de cómo es, que excede la pura mediatización de la política, ¿no? Que es, cómo es que los cuerpos intermedios en general, incluyendo los partidos políticos o los movimientos políticos en general, han perdido ancla, o sea, se han desanclado de los intereses de la ciudadanía en general. No hay puentes que estén intermediando o haciendo de intermediadores entre los intereses de todos nosotros, de todos los chilenos y chilenas, con nuestras diferencias, con nuestros matices, con aquellas organizaciones como los partidos políticos que supuestamente debieran de intermediar y modelar y hacer de puente entre esos intereses, y cómo es que eso puede tener un correlato en la acción política local, regional o nacional. Entonces yo creo que ahí hay como un desacuerdo, y además es súper interesante o bien curioso ver toda la atención mediática que tienen estas primarias con una desafección política más bien generalizada de la población. Entonces también hay como desacoples en esas vueltas. Nosotros mismos que estamos hablando aquí de las primarias, cuando yo no sé si todo el mundo está tan prendido como nos gustaría que estuvieran con lo que está pasando públicamente respecto al futuro, en fin. No sé, no es una respuesta muy refinada, sino está llena de dudas. Pero me parece que es interesante que podamos ver desde las faltas de certezas precisamente una conversación un poco más llena de matices respecto de qué significan estas primarias para los votantes en distintas regiones del país. Bueno, y tratar de entender estos tiempos que vivimos, ¿no? Cuando nos aparece una noticia en redes sociales, hay un algoritmo que funciona, hay muchas situaciones operando, y creo que eso ha sido muy interesante conversar contigo, Claudia Lagos Lira, directora del Departamento de Comunicación Social de la Universidad de Chile. ¿Algún mensaje final a nuestro respetable público? Bueno, yo como mujer me gustan mucho los espacios de las elecciones en general, voluntaria, voto obligatorio,
porque siempre recuerdo que las mujeres tenemos derecho a voto en este país desde fines de los 40 y la primera presidencial fue en 1952, lo que es un pestañeo en la historia del país. Entonces siempre siento que honrar los largos procesos políticos de voto y de derecho, de pelea por el derecho a voto de las mujeres en Chile, me siento parte de esa trayectoria y no puedo no ir a votar, sea voluntario, sea obligatorio. O sea, para mí es un evento muy, muy importante, muy significativo, y por lo tanto espero que otras mujeres de distintas clases sociales, con distintos backgrounds educacionales, con distintos intereses políticos, recordemos ese origen, ¿cierto? Como ese valor del voto que está tan desvalorizado en tiempos contemporáneos. Y lo otro que me parece muy bonito de las elecciones, yo sé que el foco siempre está en que los vocales es obligatorio, incluso hoy día que es un voto voluntario, pero hay algo en el rol de los vocales que a mí me parece muy importante, que es que los ciudadanos fiscalizan que el proceso sea transparente. Cada uno de nosotros y de nosotras tiene una responsabilidad política, cívica, de que estas elecciones y todas las elecciones sean transparentes. Y eso me parece muy bonito y que tradicionalmente está fuera del foco de la agenda mediática, ¿no? Siempre está como los vocales, que si es que acaso no le pagan y que están súper tostados porque les tocaron 2 veces. Pero tratar de recuperar ese rol, ese que me parece fundamental, es decir, todos nosotros y nosotras, como comunidad, como ciudadanía, como votantes, tenemos un rol en estar fiscalizando que el proceso sea limpio. No somos profesionales, tienen un pago que es bastante simbólico, es un montón de trabajo, pero gracias a eso es que el proceso es limpio y transparente. Y eso creo que no se enfoca o no se destaca ni se rescata, sino que normalmente se valora o se pone sobre la mesa el que es un trabajo súper desgastante, que lo es, pero como valor de que todos y todas tenemos la posibilidad de fiscalizar ese proceso, que podemos ir a observarlo. Me parece que está a la raíz de algo muy, muy bonito y significativo, y que en estos contextos como de quién vota, si gana una, si gana la otra, cómo va a quedar parado frente a la derecha de aquí a noviembre, se pierde un poco. Pero yo creo que esas 2 cosas para mí son bien importantes. El voto de las mujeres, que es muy reciente, que no se nos olvide, y que como podemos ver en el resto del mundo no está garantizado nunca. Y en el caso de los vocales de mesa, que es precisamente la ciudadanía la que fiscaliza por la transparencia de los procesos. Muchas gracias, Claudia Lagos Lira, directora del Departamento de Comunicación Social de la Universidad de Chile. Nosotros nos vamos a una pausa musical, vamos a escuchar a Chancho en Piedra con Locura Espacial.